Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón Ospina. Él es panelista histórico de nuestro programa, nació con el programa, decidió acompañarnos y todos los martes está siempre con nosotros. Está también Efraín Valencia, quien hace algunos años estuvo militando en el Partido Conservador y desde hace ya una época importante, está dedicado al trabajo con campesinos y con indígenas, especialmente en el norte del Cauca del Valle y del sur del Valle del Cauca. Y nos acompaña Ryan El Barcachi, quien es médico, trabaja en la ciudad de Cali y es miembro de la comisión política de la campaña de Gustavo Petro. A los tres los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días, compañeros de mesa. Buenos días a la audiencia. Pues muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia y por supuesto a los colegas panelistas de la mesa. Tomándome el atrevimiento para lamentar lo que se está diciendo, José Alberto, de las matanzas de Buenaventura, especialmente estos líderes que fueron llevados a Salnaya y allá ya está confirmado según fuentes del gobierno, fueron asesinados y se teme por el recrudecimiento, sobre todo porque se conoció que uno de estos grupos de las disidencias armadas que están en el fomento del narcotráfico fueron los autores de esta masacre de estos líderes de Buenaventura y el Naya. Lamentamos esto porque ese es el corredor precisamente del narcotráfico al que tanto nos preocupa pueda recrudecer la violencia en esa zona. Buenos días a todos ustedes y buenos días a la audiencia. Es siempre un placer para mí estar en este tipo de medios, comunicando e informando de manera adecuada lo que está pasando el día de hoy con la campaña presidencial. Muy bien, entremos en materia. Estamos a menos de 2 semanas de que se realice la segunda y definitiva vuelta electoral en la que los colombianos tendremos nuevo presidente. La idea hoy es un poco mirar cómo pintan las apuestas. Ha habido mucho movimiento en cada una de las dos campañas, ha habido acercamientos con otros grupos, pero a nosotros nos importa qué piensa el ciudadano, cómo se ven las bases, qué pintan las bases en cada una de las campañas. Yo quiero comenzar pidiéndole a usted, Efraín, que nos dé su pulso, cómo usted percibe lo que está pasando, usted que está cerca a la campaña de Iván Duque. Vale, un saludo. Llego a la campaña de Iván Duque a través de la doctora Marta Lucía Ramírez, quien es su fórmula vicepresidencial con la que he trabajado años atrás y pues me merece las mejores referencias la doctora Marta Lucía y ahorita en la convicción de hacer país apoyando al doctor Iván Duque. ¿Cómo le mido el pulso al asunto? Pues delicado. Yo he estado un poco marginado en lo que fue la primera vuelta de hacer política. Uno tiene que saber cuál es su rol. Estuve dedicado a temas personales y en segunda vuelta he decidido tomar de nuevo participación, empezar a activar algún liderazgo que se maneja, porque no siento que tengamos ventaja en términos electorales. Me preocupó mucho en estas redes sociales de las que uno participa y grupos de WhatsApp, el triunfalismo que se generó con esa ventaja abrumadora, aplastante, digamos así, que generó Iván Duque en primera vuelta. Sin embargo, mi lectura hizo que viera las cosas más difíciles y que me diera la tarea de volverme a activar políticamente porque creo que no está fácil la victoria y este es un mensaje para todos los que estamos en campaña y los que están por tomar una decisión, que es el momento de hacerlo, que se decidan por Iván Duque. Creo que estamos muy parejos para responder tu pregunta, creo que estamos en un 50-50. Mi sentir es que el gobierno de Santos, con casi ningún buen comentario a favor del gobierno Santos, digamos, con toda esa animadversión y con razón justificada en contra de Santos, va a pasar a la campaña de Gustavo Petro. Creo que ellos
como ese régimen rolo que gobierna este país, van a impulsar la candidatura de Petro, pero a cambio van a pedir algunos compromisos que es transferir todo lo malo de este gobierno Santos a la campaña de Petro. Eso me parece delicado, porque Petro como personaje me parece interesante, pero esas alianzas con el gobierno, y vamos a ver cómo migra la gente de la U, vamos a ver cómo migra la gente del Partido Liberal, vamos a ver cómo se camuflan algunos del Partido Conservador, direccionados por el gobierno nacional hacia la campaña de Gustavo Petro. Así que esa diferencia de 2,5 millones de votos creo que es superable cuando el gobierno de Santos, repito, Santos, porque es que es un personaje nefasto para la democracia, le meta toda su artillería y toda su capacidad política a la campaña de Gustavo Petro. Así que yo creo que estamos en un 50-50 y por eso he decidido tomar partido, porque no creo que esa continuidad del gobierno de Santos tenga que verse reflejada en la campaña de Petro. Antes de darle la palabra a los otros dos invitados, ¿por qué usted es tan categórico en afirmar que Santos es un personaje nefasto para la democracia? ¿Cuáles son los argumentos? Y te lo pongo así fácil para que no parezca que son posiciones personales o familiares con esto del tema conservador. Yo voté por el sí, yo voté por el acuerdo de paz, pero ganó el no. Y, sin embargo, el acuerdo se aprobó, habiéndose ganado el no. Fue contra la democracia. En el Valle tuvimos que, en algún momento, llamar a elecciones cuando fue destituido Useche, y no se llamó a elecciones, y fue nombrado directamente por el presidente. Las veces que ha sido necesario violar la Constitución, Santos la ha violado, pasando por encima de cualquier ordenamiento jurídico. Bueno, ahorita pues no venía con los ejemplos para citar, pero creo que en el colectivo está la conciencia de que Santos ha hecho a voluntad lo que quiere. Los negocios, la corrupción, se lavó las manos con Odebrecht cuando está untado hasta el pito. O sea, cuando Santos intenta salir airoso después de tanta corrupción y tantos escándalos que han surgido en este gobierno. Ahora, repito, voté por el sí, pero ganó el no, y no se respetó esa decisión democrática. Eso, entre otros muchos ejemplos que, pues, en la medida que pase el programa los iré citando. No venía preparado para citas, pero por ahí van las aguas. Ryan, ¿cuál es el pulso que usted tiene de la campaña en este momento? Pues el pulso que nosotros estamos viendo en la campaña es que realmente vamos creciendo y fuertemente, y eso lo podemos notar por las adhesiones que hemos tenido, tanto del Polo Democrático como de la Alianza Verde como tal, y muchas otras bases de otros partidos, Partido Liberal y demás. Nosotros estamos fortalecidos y vamos creciendo. Vamos creciendo de tal manera en que podría asegurar, y no digamos de la forma en que lo decía el doctor Efraín, pero sí tienen mucho miedo, ahora sí, tienen mucho miedo de que Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia, porque como lo hablábamos antes de iniciar el programa, creo que la adhesión de todos esos partidos en un solo sector es solo temor burocrático, podría decirlo así, clientelista, que se ha juntado para mantener el poder. Y quisiera decirle de pronto algo al doctor. Yo creo que Gustavo Petro no le va a aceptar ninguna cosa mala que usted planteó con respecto a lo que vaya a hacer el presidente Santos. Si él se va a adherir, se va a tener que adherir, entre comillas, por decirlo así, su fuerza política, bajo las condiciones que el candidato presente. Y eso sí le puedo asegurar, que Gustavo Petro ha demostrado ser una persona correcta en todos sus procesos, tanto personales como políticos. Y él, que ha sido un adalid de la lucha ante la corrupción, pues no va a aceptar que la corrupción se le vaya a juntar a su campaña. Entonces yo creo que por ahí de pronto están como tratando de ensuciar un poco lo que es la adhesión o las adhesiones que hemos tenido. Y creo que vamos tan fuertes que tenemos la posibilidad de la presidencia muy cerca. Doctor Tascón. Porque quiero hacer una réplica. A ver. Porque claro, Petro fue indudablemente el mejor congresista de su momento, y no por eso quiero decir que voto por él porque fue un buen congresista. Quiero que analicemos este punto. La presidencia en este momento depende del presidente. Hacia donde él se inclina la balanza. Hacia donde él dirija, la U, Cambio Radical, el sector del verde y todos los que maneja punta de mermelada y contratos y proyecciones de futuro, hacia allá va a ser el presidente. Ahora, si él decide que es por Petro, no importa qué pergaminos se muestren, indiscutiblemente van a tener que hacer unas concesiones de poder
Y los antecedentes de Petro es que es un tipo que se vale de las armas o se vale de cualquier herramienta con tal de alcanzar el fin. Es que cuando yo he usado las armas, yo espero cualquier condición del ser humano. Si yo soy capaz de defender mis ideas con las armas, créanme que es muy fácil aceptar un par de concesiones burocráticas con tal de alcanzar el fin. Es que es una lógica de la táctica leninista, que uno llama, casi que un poco de la mezcla de todas las formas de lucha. Eso no se nos puede olvidar. No estoy diciendo, porque a mí de hecho me gusta la gente de carácter, me gusta la gente que tiene convicciones. Petro es un tipo de convicciones y estoy seguro que él está dispuesto a ceder, como funciona la dinámica política, algunos favores, en este caso hacia el gobierno Santos, con tal de alcanzar su objetivo, porque entiendo que él ve como el peor enemigo de la democracia al doctor Álvaro Uribe Vélez, que tampoco es mi personaje, pero tampoco es el más nefasto. Pero, Efraín, me permite con la venia, José Alberto, porque me quedo como en una especie de no saber para dónde cojo. Usted comienza diciéndome, Efraín, que es que están en contra de todo eso malo que hizo Santos, lo critican de haber tomado la mermelada, los presupuestos del país para organizar a todos esos partidos que hoy están allá con el doctor Duque, lo acusan de malo su gobierno cuando en el exterior todo el mundo ve con beneplácito la paz, y prueba de eso no es los que vean los de afuera. Efraín, usted lo vio, yo lo vi el domingo 27 de mayo, que no hubo una toma, que no hubo siquiera una mesa que hubiesen dañado los votos, que se hubiese perdido, que hubiese habido heridos ese día. Es decir, fueron unas elecciones las más tranquilas en lo que hace que yo me conozco en la historia de este país. Eso es una demostración de que usted no se equivocó, discúlpeme, usted no se equivocó cuando votó por el sí, porque hoy el acuerdo de paz, es más, este fin de semana escuché declaraciones del candidato Duque diciendo, yo no voy a volver trizas el acuerdo de paz porque eso me parece que es bueno. Todo el problema de Duque, o no de Duque, del señor Uribe, del señor procurador, es que no metan a la cárcel a estos tipos que están allí, a Timochenko, a Márquez, a Catatumbo, etcétera. Él dice, a los de abajo hay que liberarlos, hay que concederles todo porque eran los soldados. Pero si todo eso es así, ¿cómo creer que Santos es capaz de doblar la balanza en favor de Petro? Con todos esos antecedentes. Es capaz. Son cosas que pues son difíciles de mostrar. Cuando uno está en la dinámica electoral, uno sabe cómo manejan ciertas capacidades en el truco de la registraduría. Yo tengo este análisis, por eso te digo, volví a la arena política. Yo creo que ese régimen de Bogotá, en la cabeza o representado por Santos, que son los que manejan este país, inclinaron la balanza hacia Fajardo y no les alcanzó. Yo creo que esos votos que aparecieron de la nada de Fajardo fue un intento porque Fajardo pasara a segunda vuelta y consecuentemente ganarle a Duque. Si Fajardo hubiera pasado a segunda vuelta, Fajardo era presidente. Y logramos ver cómo ahí se mostraron los votos, 2,5 millones de votos que no se esperaban para Fajardo, aparecieron. Les faltó muy poco para alcanzar su objetivo, como les faltó muy poco para que ganara el sí en el referendo. Ellos tienen la capacidad de poner 2,5 millones de votos. Esto lo aventuro con la experiencia que tengo en temas electorales, que ahorita puede parecer una teoría de la conspiración, pero que en las elecciones de ahorita, de segunda vuelta, va a demostrarse. ¿Y cómo se va a demostrar? Petro va a estar muy cerca de Duque, incluso creo que es posible que nos gane. Vamos a ganar. Es posible que nos gane, pero no por las habilidades de Petro, que las tiene, y ya las mostró en 5 millones de votos. Esos 2,5 millones, o sea, mejor dicho, ¿cómo probar mi teoría o mi tesis? A los votos que sacó Petro, súmele 2,5 millones y esos no son magia, eso los pone el gobierno nacional. Y quiero hacerte una aclaración, no fueron pacíficas estas elecciones. La Vega Cauca no dejaron hacer política por Duque. La guerrilla, las FARC, esas que se dicen... Allá, ¿sí hubo elecciones? No hubo elecciones porque cuando tú vas a hacer política y te dicen que tú no puedes entrar porque corre peligro tu vida, no hacen elecciones. Cuando tú aquí en Corinto
No puedes hablar de un candidato y no te Yo dejan soy colgar. de Florida Valle, doctor, y en Corinto, yo iba hasta Corinto, y eso no es cierto lo que usted está No, diciendo. es cierto porque es No cierto lo por- es simple, porque es que si yo he estado ahí evidenciándolo y usted está diciendo eso como varias cosas que ha nombrado, y me disculpa, usted dice que Petro utilizó las armas, estamos de acuerdo. No, Petro, bueno, dale, Para pero el expresar punto. una idea. Espérate, yo lo digo. Entonces, y también estamos hablando con respecto a lo que decía el doctor Tejada, de que las bases de la guerrilla pueden estar libres, pero los comandantes no, porque fueron los que ordenaron. Entonces vamos a hablar una cosa. El Estado utilizó las armas en contra de la población civil, y usted lo sabe, porque usted está trabajando en zonas de bastante vulnerabilidad y donde hubo mucha violencia y donde se encontraron falsos positivos. Entonces el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué no va para la cárcel, así como exige que se vayan los de las FARC, que no los estoy defendiendo, si él fue el comandante del Estado cuando ocurrieron todos estos actos de lesa humanidad? Entonces, por lo otro es, si Petro va a recibir favores o va a entregar favores al actual gobierno, y eso usted lo está asegurando, y es un solo pequeño bando que no es el más grande, entonces, ¿qué favores estará ofreciendo Iván Duque para recibir a toda esa manada de corruptos, porque no tienen otro nombre, y de gente que no le interesa nada más sino sus propios intereses? Creo yo que estamos con una actuación de doble moral, como siempre lo ha hecho el Centro Democrático y siempre lo ha hecho la extrema derecha. Bueno, para que no nos pensemos vale. en un diálogo, permítame, yo le pregunto al doctor Tascón, ya que él es dirigente del Partido Liberal, denos su lectura, doctor Tascón, de la posición que encarnada o representada en César Gaviria tomó el Partido Liberal con respecto a la campaña de Iván Duque. Pues a ver, José Alberto, el Partido Liberal, después de esa raquítica presencia que hizo en las elecciones presidenciales como consecuencia de la falta de dirección al partido, al interior del partido, pues configura lo que algún dirigente del Valle del Cauca, José Alberto, dijo: yo voy primero donde Duque porque no voy a dejar que negocien por mí el señor Gaviria. Y le estoy hablando antes de las elecciones del 27 de mayo, de un dirigente del Partido Liberal en el Valle. ¿Qué me significa eso? Que ya estaban amarrados los perros antes de entrar a la hacienda. Y lo que uno descifra en todo esto es que el señor Gaviria había con su hijo estado en conversaciones por amistad o no, en fin, pero había allí una serie de acercamientos previos que dejaron a Humberto de la Calle Espósito, es decir, un partido que no lo acompaña, un presidente de un partido que no lo acompaña, y terminó dándose el resultado que es, sin pensar, y por eso le digo, en última, yo veo en el candidato Duque un desespero terrible, negociar, así sea el expresidente Gaviria, con un partido que coloca 399.000 votos en la primera vuelta de presidencia. Pues eso no tiene presencia ni tiene sentido, pero tampoco tiene sentido lo que Gaviria ha hecho. Casi que el día lunes ya estaba sentado a manteles con el doctor Duque, haciendo la negociación del partido hacia allá, con el beneplácito de unos congresistas que le habían firmado una carta, porque hay que decirlo, esa es el chantaje que se produce como consecuencia de manejar los avales. Eso es parte de lo que debe ser una reforma interna de un partido, porque la designación de los avales se la quitaron a los directorios municipales y departamentales para entregárselas al director del partido, y eso está sucediendo en todos los partidos porque la ley la aprobaron así los congresistas. Luego eso le quita democratización al interior del partido. Pero una cosa es que el presidente Gaviria vaya con sus 40 y pico de representantes y congresistas a decirle al señor Duque: aquí estamos, y otra muy distinta es lo que las bases, y hablo de los diputados, concejales, ediles y la militancia en general, está pensando de lo que se ha hecho al interior del partido, porque ni siquiera se hizo una especie de consulta interna con presidentes de directorios y demás para tomar esa decisión, que era una decisión de partido, y que ya se comenzó a ver
la desobediencia por cuenta de los presidentes de los directorios municipales y departamentales, diciéndole al doctor Gaviria que no aceptan esa imposición porque el partido nunca ha aceptado que sea de disciplina para perro. Y segundo, porque el sentir de la gente no es ese. Es que quien combatió al Partido Liberal casi hasta erradicarlo de la política colombiana fue precisamente el expresidente Uribe. Entonces, quienes hemos vivido esa suerte, no compartimos realmente que hubiésemos tenido que aceptarnos, que nos llevaban allá simplemente porque un presidente de una colectividad dijo es que aquí tenemos que estar. No, el Partido Liberal no comparte simple y llanamente acuerdos burocráticos, porque es que esa no es la razón de ser de nuestro partido. Nosotros estuvimos en la oposición 8 años en el gobierno Uribe sin que se nos diese absolutamente nada diferente al palo y al garrote. En el gobierno Santos llegamos a un acuerdo porque el partido, la primera condición que estableció es que en este país tiene que haber paz, porque habíamos perdido no solamente los 8 años de Uribe, sino 52 años más hacia atrás, tratando de creer que íbamos a vencer las guerrillas por las balas, y eso nunca sucedió, eso nunca se dio. Se da es precisamente cuando se sientan a la mesa los contrincantes de la guerra y terminan haciendo un acuerdo de paz, bueno, regular o malo, pero que el 27 de mayo comenzó a dar los frutos de que es necesario, hasta el punto que hoy el candidato Duque habla de efectivamente recoger todas esas palabras que dijo y no volver trizas el acuerdo, a pesar de que tiene 2 del Sanedrín atrás, como es el señor Londoño y el señor exprocurador Ordóñez, tratando de influenciar para que eso pase. Aquí lo que uno dice es, esto fue una mesa de tabures, la que se reunió con el señor Duque para repartirse lo que ellos tanto criticaron como corrupción, lo que le criticaron a Santos, Efraín, como la mermelada, lo que le criticaron de los puestos, lo que le criticaron del manoseo del Congreso a través de las dádivas. Pero eso es una consecuencia de lo que efectivamente pasó en el gobierno Uribe, como fue la GIS política, como fue la repetición o la aprobación de la reelección en Colombia, y todo esto no se hizo porque la gente realmente lo veía como un propósito bueno, no, porque el gobierno influenció sobre ello. Y yo no creo la teoría de que Santos sea capaz de inclinar la balanza, porque al fin y al cabo lo que yo estoy viendo es la reacción de las bases contra ese especie de conciliábulo que se armó en torno al candidato Duque, que no le gusta a la gente porque ahí es donde está precisamente la corrupción del país. Bien, démosle una vuelta de página a este análisis y les hago el siguiente planteamiento. En 1990, sobre el cadáver de Luis Carlos Galán, en 1989, sobre el cadáver de Luis Carlos Galán, el hijo, Juan Manuel Galán, sacó del cubilete el nombre de César Gaviria, político risaraldense que no lo conocía nadie en Colombia. Era prácticamente un desconocido también. Pero el jefe de campaña... Era el jefe de campaña, pero basta, y no más. No tenía un pedigrí, no tenía un palmarés que a uno le permitiera decir, este señor tiene conocimiento de Estado, este señor tiene la experticia, le cabe el país en la cabeza, y sin embargo, por ese cubilete del que salió el nombre de él, terminó empotrado como presidente de Colombia y nos invitó a bienvenidos al futuro, futuro que hace 38 años nos tiene cada vez de peor en peor y en peor, porque con su discurso de la apertura económica y del neoliberalismo económico que impuso, no habrá que negar que el país, en lugar de ir para adelante, se ha estancado y ha quedado retrocediendo por lo menos 50 años de su historia, puesto que cambió la industrialización y cambió las alternativas de una economía productiva del sector real por una economía de commodities, es decir, de hidrocarburos, de minerales, de gases y cosas de estas, y por la economía que impuso el sector financiero en Colombia. Eso no lo estoy afirmando yo, es la realidad histórica de los últimos 38 años del país. Ahora, del cubilete sacaron un señor que se llama Iván Duque. A Iván Duque no lo conocía nadie.
Se sabía que era uno de los tantos funcionarios técnicos que ha habido en los diversos gobiernos, pero hoy lo están vendiendo como un gran estadista. Yo como colombiano me pregunto, ¿no será que vamos a repetir la historia? ¿No será que lo que hizo César Gaviria, amparado en esa coalición grande que se hizo en torno a las ideas de Galán, hoy se hace amparado en una coalición de fuerzas que vienen buscando detener el miedo a lo que usted acaba de llamar, a un señor que lo llaman como que es casi que un criminal y una persona que podría poner patas arriba del Estado? ¿No será que están vendiéndonos como alternativa a alguien que no va a tener, como lo dice algún columnista este fin de semana, la capacidad de enfrentársele a Álvaro Uribe o a quienes están en el entorno de Álvaro Uribe? Porque es que no es un Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, duélale a quien le duele, ese sí que viene de la sangre histórica de poder de este país. Mejor dicho, ese le podía hablar duro a Álvaro Uribe Vélez, porque si se quiere tenía más pedigrí que Álvaro Uribe Vélez. Pero la pregunta que se hace mucha gente es, ¿y será que Iván Duque tendrá la capacidad y la posibilidad de plantársele duro a Iván Duque y a los Fernando Londoños y a todo ese tipo de personas que quieren que el país dé un viraje cada vez más hacia la derecha? Se lo pregunto a usted y también a ustedes. Hombre, yo creo que Iván Duque, de ganar, porque como le digo, no lo veo tan fácil, creo que estamos en una situación muy difícil para la democracia, pero de es ganar... el primer duquista que yo veo como tan escéptico. He hablado últimamente por lo menos con 15 duquistas y están muy contentos. Y el mensaje es que seamos aterrizados. Los que militamos en este lado sabemos que el verdadero opositor es el gobierno de Santos, que no va a permitir que uno llegue a reestructurar la cosa. No le conviene. La balanza comercial y todo el endeudamiento al que tiene el país y toda esta cosa, toda esta corrupción no la van a dejar desenmascarar tan fácil. En el fondo es un tema de intereses económicos. No creo que la tengamos fácil, así que la motivación es a que no seamos triunfalistas. Hay que seguir haciendo la labor con respeto. Eso sí, me gusta, por ejemplo, hablar con gente de Petro que profesa ese respeto. Nosotros tenemos que bajarle a los ánimos. Soy consciente de que en redes sociales los juristas son un poco calientes, llamémosle así. No son mi línea, yo pertenezco a la línea de Marta Lucía. Pero hay que bajarle y ser más propositivos porque la situación no está fácil. Quiero dejar ese mensaje. Para responderte, el tema es de Duque. Con el espejo de Gaviria. Te decía, yo creo que va a ser, en caso de ganar, uno de los mejores presidentes en los próximos 50 años, porque tiene las condiciones para hacerlo. Es un tipo joven, y como un tipo joven va a gobernar con gente joven, generacionalmente, va a haber una renovación política en este país. Y entonces eso hace que los favores políticos a futuro se los deban a este presidente joven, a Duque, y va a estar en la escena política los próximos 20 y 30 años. Y es el mismo caso del doctor Gaviria, fue joven, tuvo gente joven y ha dominado la escena política los últimos 28 años, el doctor Gaviria. ¿Por qué? Porque tuvo generacionalmente quien lo arrastrara. No pasó lo mismo con Uribe. ¿Dónde están los ministros de Uribe en este momento? Ninguno está defendiéndolo ni apoyándolo. ¿Dónde están los viceministros? Ninguno está defendiéndolo y apoyándolo. No activamente, por lo menos. ¿Por qué? Porque generacionalmente era gente que iba de salida. Lo mismo pasó con Santos. Toda la gente de Santos generacionalmente está de salida, así que terminan su periodo de ministros y no lo apoyan. Duque, al gobernar con gente joven, va a tener irradiada la estructura democrática del país con gente que le va a deber el favor a él y vamos a tener la posibilidad de una continuidad en programas, en gestiones, por muchos años. Confío en que lo haga bien, por eso estoy votando en esta campaña. Y haciéndolo bien y con una generación joven, vamos a garantizar que el país sea coherente en las políticas que se implementen desde este gobierno. Bueno, yo quisiera decir, digamos, dos cosas puntuales con respecto a la pregunta. Una, Duque tiene dos opciones y no tiene más. O se deja manejar, como lo han dicho, un títere, o sale igual de falso para Uribe como lo fue Santos. No hay más opciones. Entonces, o se deja manipular
por el clientelismo, por la corrupción, por lo que hemos visto nosotros de la burocracia, discúlpeme la palabra, cochina que ha estado en el Estado durante muchos años, incluyendo al expresidente, porque él lleva mucho tiempo en estos procesos. Entonces, mi pregunta es hacia Iván Duque, ojalá algún día se la pueda hacer. ¿Qué postura real va a tomar? ¿De defenderlo o de defender sus propias ideas, que en lo que entiendo se desfasa bastante de lo que dice Álvaro Uribe? Y ahí tengo que hacerte una interpelación ahí, porque es que esa es la estrategia de la izquierda y está mal. Y de pronto no somos tan conscientes de eso. Es el choque de los contrarios que nos plantean dentro de la dialéctica de Hegel. Entonces, dentro del tema todo conceptual de la izquierda que irradió a las universidades, nos parece lógico que sean dos posiciones, no es así. ¿Cuál es la tercera, no, doctor? no podríamos decir o acepta la corrupción o traiciona. No estás dejando ninguna opción buena. Cualquier camino es malo. Pues, te doy una opción, gobierna. Una opción que no está ahí. Gobierna con sus convicciones. No es ni traicionar, ni tampoco es ceder a la corrupción. Ojo, pero entonces no me des vos las dos premisas para operar. Te estoy diciendo que salgamos de ese esquema que listo, es la estrategia. yo se lo siempre... saco del esquema, pero entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Simple, un dicho callejero de nuestros ancestros. Y miren con quién están dando ahora. Ahora bien, yo no creo. Esa pregunta no le conviene a Petro. Por favor. Yo no creo, no, sí le conviene, porque Petro todo el proceso ha estado solo hasta la segunda vuelta se le vinieron a adherir. Es decir, él no necesita de ninguna persona que ha tenido antecedentes de corrupción, ni que ha tenido antecedentes de gobernar, ni que ha tenido antecedentes de clientelismo para poder sacar 5 millones de votos, como sí podemos ver que, por ejemplo, Duque, que yo no creo que haya sacado los 7,5 millones él solo. Y lo sabemos, porque el Partido Liberal el Partido Conservador, le habrá puesto al menos 2,5 millones de votos, los que sacó ahorita ganándole a Petro. Es decir, no está ahí. Entonces yo les digo, bueno, entonces dentro de 4 años yo soy una persona joven, he trabajado con víctimas, soy un docente universitario, tengo conocimiento de muchas cosas. Entonces si dentro de 4 años yo quiero lanzarme a la presidencia, entonces puedo ser el mejor presidenciable, siendo joven, fresco, no tengo ningún ligue de corrupción, no soy de la clase política, entonces yo podría ser el mejor candidato presidencial dentro de 4 años. Esa no es una postura. Además, se nota, Iván Duque es joven en edad, pero no es joven en ideas, es un retardatario en la concepción de la realidad económica del mundo. Porque es que no podemos seguir planteando lo mismo. Además, lo que ha mostrado él con sus conductas no son conductas de amabilidad. Por el contrario, yo que le puedo decir, analizando el comportamiento humano, podemos denotar de que el comportamiento de Iván Duque tiene una barrera, y esa barrera es la que se puso a partir de ser el candidato presidencial, de mostrarse buena gente, cool, fresco, por decirlo de esa manera, pero en el fondo tiene posturas netamente radicales y autoritarias en lo que él define. Y no es que sea tan perita en dulce como nosotros nos lo están tratando de mostrar. Yo creo que más bien están poniendo muy bonito a Iván Duque y muy malo a Gustavo Petro. Y tienen cosas muy parecidas dentro de los rasgos de personalidad. Y vuelvo, insisto, es que no hay más opciones. Él cómo va a gobernar con toda la clase de política al lado después de haber hecho una alianza y con Álvaro Uribe Vélez según sus propias ideas. O sea, me parece supremamente difícil, porque además de eso, gran parte del Congreso no está con él. Entonces, si él toma una decisión que es diferente a la que Álvaro Uribe y la clase política tiene, ¿qué va a pasar entonces cuando lleguen al Congreso y lo discutan? ¿Será que el Centro Democrático ahí lo va a apoyar si el presidente, en ese caso, Duque, diga lo contrario? A mí me parece que son dos opciones, y gobernar puede gobernar o siendo falso o siendo un títere. No, sigue el error de apreciación, pero ahorita que me otorgue la palabra. A ver, doctor Tascón. Pues vea, yo aprendí de los viejos que son sabios por naturaleza, y que es el sentir de la filosofía popular, que a uno le decían cuando uno andaba con malas compañías, dime con quién andas y te diré quién eres.
Las malas compañías son peores que las enfermedades. Eso es cierto, ese es otro de los decires de la filosofía popular. Y ahí es donde yo creo que el candidato Duque se ha desbordado, porque no puso condiciones. Cuando él hace su campaña, realmente comienza, es una campaña contra la corrupción, comienza una campaña contra la seguridad del país, desborda todas sus apreciaciones sobre lo que ha sido el acuerdo de la paz, pero también dice que van a continuar con su postura como centro democrático, garantizándole al país que no podrán permitir que en Colombia se delinca, etcétera, y todo lo que hemos oído. Pero cuando comienzan a verse todas estas cosas, la conformación misma de la primera etapa del proyecto, donde llega la doctora Marta Lucía Ramírez y llega paralelo con ella el señor Ordóñez, de muy mala reputación, pues porque es que eso sí no lo podemos guardar. Usted tocó el tema ahora de Useche, cuando las gobernaciones de Abadía y demás, y yo tuve la oportunidad de estar cerca de esto, y allí sí se veía una inquina, como la inquina que tuvo contra el mismo Petro en Bogotá, porque Ordóñez se salía de madre para tratar de actuar en beneficio de la justicia, es decir, no era objetivo, y eso no me lo estoy inventando yo. Hoy todos esos procesos se han venido cayendo. Abadía, la Procuraduría finalmente lo exonera de esos cargos, a Useche lo exoneran de esos cargos, a los de la industria de licores los exoneran de esos cargos, y es decir, esos procesos se hicieron con una especie de saya para tratar de acabar con unas personas porque creyeron que Abadía iba a ser presidente de este país. Esa es la triste realidad de todo eso. Luego, esa mala compañía al país no le trae muy buena opción. Y fuera de eso, allí hay una especie de Sanedrín donde está un señor Londoño, que fue ministro del gobierno, a quien finalmente las guerrillas dicen les colocaron el artefacto en el Club Nogal, y lo que hicieron con él, particularmente cuando a su carro le colocaron un explosivo. Eso ha vuelto más virulenta la campaña y vemos a un Londoño, inclusive en primera etapa, hablar del señor Duque como un monsalvete. No sé si ustedes se acuerdan de eso, cuando antes de que se tomara la decisión de escoger a Duque como candidato a la presidencia, Londoño, el exministro, quien no tiene ninguna moral para hablar porque fue el que se llevó las acciones de Ecopetrol, que las vendieron y luego las compró él, y el tema de Interbolsa y todas estas cosas, luego esa es una persona cuestionada, pues ha terminado hoy haciendo parte de ese Sanedrín con José Obdulio Gaviria, que no ganó las elecciones de Congreso, sin embargo apareció de la noche a la mañana en el Congreso, y una serie de personajes que han venido llegando. Mire usted, por ejemplo, en plena campaña, hablarse de lo que había sido la chequera de Uribe. En esos debates nos los contaron. Yo no soy aquí simplemente sino un referente. En los debates que hacían los 5 candidatos, terminaron diciendo es que usted tenía la chequera del gobierno, usted tenía los 3 ministerios más operativos del país. Y vinieron esa serie de posiciones donde uno decía, bueno, Duque, si gana, ¿con quién se une? Y creíamos que ese centro, y yo llegué a pensarlo en algún momento, que Fajardo podía ser una opción para enfrentarse con Petro, derrotando inclusive a Duque y a Vargas Lleras. Ese estado no aparece, y luego Duque, cuando se hace acreedor a la segunda vuelta, no tiene reatos de ninguna clase para recibir a todos los que fueron sus opositores, incluido, fíjense usted, el Partido Liberal, que podríamos decir es agua y aceite en relación con lo que ha sido la administración Uribe, porque no podemos negar que el señor Duque es exclusivamente el candidato de Álvaro Uribe, porque esa bendita consulta de la que ellos nos hablaron nunca la hicieron, y terminaron haciendo una famosa encuesta donde sacaron a una persona tan interesante, con todos los pergaminos, con toda la experiencia, con todo su bagaje, su capacidad para dirigirse y comunicar, como fue Carlos Holmes Trujillo García. Carlos Holmes. Lo sacaron. Sin embargo,
siguieron ellos allí por ese encanto que el señor Uribe mantiene y es capaz de impregnar a la gente que ellos tienen. Luego hoy la gente dice, ¿cómo los que ayer eran unos bergantes, cómo los que ayer que eran pisoteados, que eran como los leprosos de esta tribu, terminan siendo los grandes aliados de una campaña? Y a la gente ya no se le olvida, la gente no es boba, la gente de abajo del común sabe que todos los 8 años se habló mal de Santos, se habló mal de Lleras, se habló mal del Partido Liberal, se habló mal de los conservadores, Efraín, porque hacían parte del gobierno Santos. Yo renuncié. Se habló mal de los verdes. Luego uno dice, ahora, ¿en qué purgatorio exculparon sus faltas para estar tan tranquilamente formando parte de todo este grupo que aspira a gobernar el país? Y a eso agréguele no solamente las vertientes liberales, sino los grandes grupos económicos. Luego ahí sí creo que hay una especie de temor y miedo es con Petro. Pero ahí sí tengo que hacer unas réplicas muy rápidas por tiempo y porque se desdibuja un poco la cosa. Pero uno no puede estar a favor de los procesos judiciales en contra de Londoño y contradecir los procesos en contra de la vía de Useche. O aceptamos la justicia o no la aceptamos. No, pero yo no puedo decir que los procesos contra Londoño son legítimos, porque yo creo que hubo corrupción en contra de Londoño en los procesos judiciales. Creo que de hecho se le quedaron con una plata que pertenecía a su patrimonio, porque no le devolvieron los recursos de las acciones y tampoco las acciones. Hubo persecución judicial contra Londoño, que es una voz bien interesante en este país. Y por el contrario, no puedo decir que los procesos en contra de Abadía sí fueron corrupción en contra de ellos, cuando todos somos testigos de dónde vino la campaña del doctor Abadía, quién era su papá, o quién eran los que lo financiaban, y dónde está el Negro Martínez que apoyó esa campaña. Aunque Useche está apoyando. Yo no puedo ser defensor o ir en contra de los procesos judiciales, porque creo que por el contrario la Procuraduría hizo bien su gestión. No soy Ordóñez, de hecho no debería estar en la democracia Ordóñez, pero como procurador, porque la Procuraduría antes de Ordóñez era un hazmerreír de la política. La gente no se preocupaba por hacer bien la gestión pública porque sabía que Procuraduría se arreglaba con el político de turno a nivel de concejal. ¿Y con plata? Con plata. Después del procurador Ordóñez, y esto hay que hacerlo valer, a ver si eres tan fácil ir a hacer corrupción, porque le dio dietes a la Procuraduría. Creo que hay que darle a todo el mundo su mérito. ¿Cuántos gobernadores destituidos? No sé si fueron 12, 13 gobernadores destituidos, que bien le hace falta a este país ejemplos de justicia. ¿Cuántos concejales destituidos? ¿Cuántos alcaldes destituidos? Pues no venía preparado con las cifras, pero alcaldes superaron más de 300 alcaldes destituidos y concejales pasaron más de 1000 por temas de corrupción. El Consejo de Cali incluso fue sancionado como en 2 ocasiones por votar mal en Contraloría, por la elección de Contralor, porque es que la Procuraduría antes no tenían dientes y nuestros políticos estaban acostumbrados a pasársela por la faja. Ordóñez le dio orden a la Procuraduría. Ahora, sus posiciones, que son 3, que tiene que ver con temas de género y esas cosas que no las comparto. Yo soy pro matrimonio, por adopción no, pero sí pro matrimonio y pro igualdad de derechos, en fin. Pues no creo que Ordóñez sea conveniente para la democracia, pero en términos de justicia, que es su función, lo cumplió muy bien y a cabalidad. Londoño ni le devolvieron la plata que pagó por las acciones, ni tiene las acciones. O sea, hubo persecución judicial. Y 2, cuando era abogado y no funcionario fue que compró las acciones, pero eso no se le dice al país, ¿vale? No quiero entrar en esa defensa porque eso da para todo un debate, pero lo que digo es que esta gente, dime con quién andas y te diré quién eres, pues no es tan mala como la pintan. Y 2, no creo que eso defina las elecciones. Yo tengo la convicción que en Colombia todavía tenemos la figura del rey muy arraigada. Aquí todavía nos gustan las cadenas. Entonces, si aquí el congresista por el cual la gente votó porque le debe el puesto, porque lo quiere, en fin, por diferentes razones, le dice, vóteme por este candidato presidencial, la gente no lo hace. La gente se reserva en su íntima convicción votar por su candidato a la presidencia, que es como votar por el soberano, más o menos la figura del rey. Eso pasa en Colombia. Ahora, estamos en un debate de país que quien rodea al presidente no define las elecciones. La gente está votando a conciencia por Petro y está votando a la conciencia por Duque o por Uribe, que es una figura que atrae, pero no está votando porque esté ni Londoño, no está votando porque hayan figuras que lo decoren. Lo único que nos debe preocupar de las figuras que decoran es que entren a participar burocráticamente el gobierno, porque nos tenemos que oponer, pero ahí es donde Santos lo hace mejor a través de Petro.
porque gobierna en cuerpo ajeno. Él Bueno, sabe pero, hacerlo. a ver, él sabe hacerlo. En los vamos a ver. en los minutos que me quedan, yo me voy a pegar de la última frase de Efraín, porque es que esa tesis es la primera vez que yo la escucho en boca de un duquista. Usted está insistiendo, y lo he hecho 4 veces hoy en el programa, que Santos se la va a jugar por Petro, o se la está jugando por Petro. Eso no lo había oído hasta hoy. ¿Por qué esa convicción? Deme elementos de juicio que permita que a uno lo convenza de que es así. ¿O es simplemente otra de las fake news a la que nos están acostumbrando? No, mire usted, para hacerlo con evidencias. Uno, porque uno tiene algún tipo de dinámica y conocimiento, pero evidenciémoslo en resultados electorales. ¿Quién se esperaba que Vargas Lleras sacara 1.200.000 votos? Nadie. A uno en las cuentas le faltaron... ¿Y Vargas Lleras no era de Santos? Claro. ¿Y entonces por qué no vino como de Petro? Te voy a decir el análisis completo. Los votos que le faltaron a Lleras le aparecieron a Fajardo. Por un intento... ¿Hubo fraude o...? No, movieron la máquina. El fraude sí hubo. Estoy de acuerdo, también hubo fraude. Hay que ver a quién le aparecieron esos votos, pero hay que... A Duque, obviamente. No creo. No creo. Duque, las apuestas, cuando vos tenés gente al interior de la campaña, la apuesta era ganar en primera vuelta y no se alcanzó. Por el contrario, el fraude limitó. La tesis es, los votos que no sacó Vargas Lleras fue porque se los pusieron a Fajardo. Votos que ni Lleras pensó sacar tan poquito, ni Fajardo esperó sacar tantos. ¿Y usted por qué no los dieron a Petro de una vez? Porque Santos es mucho más inteligente, él no maneja una dirección. Ellos sabían que Fajardo ganaba la segunda vuelta. Pero Ellos sabían que Fajardo ganaba la segunda vuelta si pasaba. Les falló las cuentas, como por 200.000 votos, como les falló las cuentas para que ganara el no. Ahora, ellos no han desaparecido. Ahorita el único candidato que, pues porque no hay otro, que frena a Uribe, porque la guerra es contra Uribe, no contra Duque, pues es Petro. Y esos votos que le aparecieron mágicamente a Fajardo, que le desaparecieron a Lleras, van a aparecer en esta campaña donde Petro. Y por eso he vuelto a la dinámica política, porque no quiero que quede ningún rezago del gobierno Santos en el próximo gobierno. Petro, si de verdad gobernara solo, no me daría tanto susto. No me daría tanto susto. El tema es que va a llegar... ¿A usted que es ¿Va a gobernar con quién? ¿A usted que es duquista le da más miedo? ¿Va a gobernar con quién, Petro? Con Santos. Con Santos. ¿A usted que es duquista No, le da más eso no miedo es posible. que Petro gobierne con Santos que no con Maduro? Como lo acusan de que es No creo, castrochavista. pues que yo soy ponderado y yo no creo. Petro es un tipo que no se va a prestar para manejos con Venezuela. Pero sí con Santos. De hecho, me parece prudente que se hayan reservado todos los candidatos a la posición con Venezuela porque no se pueden revelar en campaña. No puede haber una camisa de fuerza que no permita maniobrar frente a Venezuela. Preguntémosle a un miembro de la Comisión Pero Política de Venezuela no Petro. es un referente de para Petro. esto. No creo que eso ¿Ustedes tenga que ver. en alguna instancia han discutido la posibilidad de algún acuerdo por debajo de la mesa con Juan Manuel Santos? De y ninguna con sus manera. grupos? Con nadie. Y esa es una postura que está desde el lineamiento nacional hasta la última persona que se haya adherido ayer, antier o en el momento que haya sido. Aquí nosotros no vamos a tener ningún tipo de corrupción. Y a mí, haciendo el análisis de lo que dice el doctor Valencia, a mí me parece muy particular. O sea, en el sentido en el que los votos que pudieron tener los otros partidos que están adheridos a Duque no suman, no cuentan. Es decir, estos, al ser una elección presidencial, la gente no va a seguir a estos mandatarios, va a votar de manera individual. Pero entonces, ¿por qué los votos que dice usted que Santos le van a poner a Petro sí son fijos? Entonces, ahí hay primero una inconsistencia en cuanto a la lógica de la situación y no lo creo coherente, al igual que tampoco creo coherente ni congruente, como sí fue, digamos, lo que planteaba Iván Duque desde el principio, de la parte de la corrupción. Aquí, con esto, solo con aceptar, uno, perdió la coherencia y la congruencia de lo que él estaba hablando con respecto a la lucha contra la corrupción. Uno, hasta ahora Gustavo Petro no ha recibido a ninguno. Y lo puedo decir de esta manera, ¿quiénes se le han adherido? Ellos a él. Y son los que mejor reputación tienen al día de hoy. Al día de hoy. Entonces yo me pongo a ver, todo este tipo de cosas que dicen es solamente como por tergiversar la información, como por tratar de confundir a la población como siempre lo han hecho, pero ¿por qué no decimos entonces la verdad? Entonces, ¿el malo no es tan malo si está a mi lado?
pero sí es muy malo si no estoy con él. Entonces esas cosas a mí sí realmente no me gustan y no me parecen. Y esa siempre ha sido la temática que han utilizado desde el uribismo, engañar a la gente. ¿Por qué a mí no me han engañado? Porque me he sentado a leer la historia, porque he analizado críticamente todos los procesos que han ocurrido. Y yo vengo de Florida Valle, he sido víctima directa del conflicto armado, directa. A mi papá lo amenazaron más de una vez y muchas otras cosas más que no quiero contar acá porque me parecen muy dolorosas. Pero entonces en ese sentido, y volviendo a lo otro, ¿por qué Petro entonces ganó en todos los lugares vulnerables y que han sido afectados por la violencia? Porque fueron amenazados por la guerrilla. Si eso ya no existe. Y las disidencias que usted nombraba... No es verdad que no existe. Lo que usted habla de disidencias no es la guerrilla de las FARC, eso ya no existe. Y yo también he estado en Corinto y me he ido a Santander de Quilichao y me he subido a la montaña también a hablar con los campesinos, a hablar con la gente de las víctimas de la violencia y he estado con ellos. Entonces Petro ganó en Candelaria, Pradera, Florida, Miranda, Corinto, Santander, en todos estos municipios que han sido afectados Cauca, directamente Nariño. por la violencia porque los amenazaron. Hombre, en Florida votan 20.000 personas, Petro sacó 13.000 votos y son víctimas directas de la violencia. Entonces, ¿por qué no escuchamos a esa población? ¿Por qué no somos atentos a estos que han tenido el dolor, que han visto morir a sus familiares, que los han secuestrado al mismo tiempo? Estas personas no valen y sí valen los grandes mandatarios que se han robado el país durante toda la historia. Porque no lo se creo. nos va a acabar el programa y quiero hacer una observación. Porque tiene la Mire, palabra él. en Tumaco, que es una cabecera grande, importante, Tumaco es otro aspecto. ganó Duque. Y en Ah, todo el ¿y litoral. por qué? No, cabecera municipal, porque la gente tiene mayor libertad en una cabecera municipal, pero en todo lo rural En ganó Tumaco Petro. hay libertad, porque doctor. es que sí existen las FARC, aquí no podemos taparnos el sol con un dedo. Las FARC existen, se les denomina de 1000 formas. Conozco, y no puedo dar nombres ni procesos, procesos judiciales donde le dan el nombre de ELN cuando los testigos afirman ser gente de las FARC. Están transgiversando a todo nivel, porque sigo con la tesis, el peor enemigo de la democracia es Santos. Están transgiversando todo para hacer aparecer que la guerrilla de Y las FARC no detrásito va existe. Uribe. Pero, vale, vamos para allá. ¿Por qué ganó en estas zonas? Porque no es que saquen con un fusil a la gente a votar como en Corea del Norte, no. O en otros lados. No es porque presionen, es porque usted, como de derecha, va a Guapi, va a López de Micay a hacer campaña y seguramente no aparece en las noticias, pero tampoco aparece en la casa. Porque no se puede hacer política en estas zonas vulnerables Yo la hablando hago. de un candidato como Duque. Bueno. Usted habla de Yo Duque. hablo de Gustavo Petro. No, claro, porque ahí se le permiten entrar. Entonces la democracia se manipula. Usted no puede extraer este sector. Sí, hay porque es mucha que usted gente no es hablando de Duque allá, Pero doctor, usted se más de mete a una 5.000 zona votos. paramilitar. en no las lo dejan cabeceras entrar. municipales. Pero entonces los 5.000 personas que votaron en Florida Valle por Duque, Cabecera entonces, municipal. Florida Valle es cabecera municipal. Claro. Entonces, Pero la por eso selva le rural, digo. te estoy respondiendo porque Y en los todo el litoral rurales llegaron pacífico, votos también. pero muy Bueno, poquitos. démosle la palabra O sea, a yo Roberto creo que- Tacón. A ver, Yo no creo estoy que tan de acuerdo. no nos podemos enredar en cuál sitio se vota o en cuál no se vota. Aquí y hay que creerle pues a las autoridades y hay que creerle a los medios de comunicación que ninguno dijo hubo una toma guerrillera en tal pueblo de Colombia, ninguno. En absolutamente ninguna noticia se dio. Lo que quiere decir que, mal o bien, la democracia funcionó hasta el punto que por primera vez superamos después del Frente Nacional el 53% de votación. Eso significó que de alguna manera, el acuerdo de paz, la desmovilización de las FARC fue buena. Pues para los dos. Si ustedes me muestran uno solo de los países donde haya habido acuerdos de paz, que no haya, o que mejor, haya habido 100% de desmovilización, me lo cuentan, porque no lo conozco. En ninguna parte del mundo No, es que no se ha lo hay. terminado o monolíticamente juntando a todos los combatientes y entregándose. Siempre se presentan estas cosas, más aún en Colombia, cuando la guerrilla comenzó a tener dentro de sus frentes, y le hablo del Negro Acacio, por ejemplo, el mismo Paisa, cercanías con el narcotráfico. Es más, hoy no podemos hablar siquiera
de grupos guerrilleros, porque ni siquiera el ELN tiene una formación orientada hacia obtener el poder por las armas, que son los fundamentos de cualquier guerrilla que se crea en un país. Luego, yo no veo cómo realmente podamos tener... Conteste esta pregunta que nace de la intervención de Efraín Valencia. Dígame. La campaña de Iván Duque tiene miedo, si lo interpreto bien, podría tener miedo. ¿Está preocupado? El resultado de la segunda vuelta porque siente la mano de Santos metida a favor de Petro. ¿Usted cree que eso es verdad? No, antes por el contrario. Yo lo que veo es que sus aliados, los aliados de Santos, que eran el Partido Liberal, el Partido Conservador, Vargas Lleras, la U, todo su partido, la U, porque es que Santos es de ahí, es de la U, terminaron allá con Duque. Luego, yo sí creo que eso puede ser un sofisma de distracción, como los que hace el publicista venezolano, que JJ Rendón, que hace esa especie de publicidad negra, perversa y malvada, y que además nos tuvieron casi que enseñados durante toda esta época, son 20 años escuchando lo mismo, escuchando siempre esos extremos para embolatar, para confundir a la gente que va a salir a votar, hasta el punto que en Colombia se eligió por miedo, Efraín, y no un periodo. Bueno, 20 años eligiendo por miedo. ¿Y quién creaba el miedo? A través de esas premisas publicitarias que sacaban siempre a mostrarnos la guerrilla como el demonio de toda esta cosa. El tiempo se acabó, amables televidentes. Aquí han quedado sobre la mesa algunos puntos que para mí son nuevos. Tu tesis es nueva. Que el presidente Juan Manuel Santos está por debajo de la mesa apoyando la campaña de Gustavo Petro. Eso no lo había oído. Es el primer analista que lo dice. Ahora. ¿Miedo? No, que Juan Manuel Santos está apoyando. ¿Meterle miedo al país de que va a volver Santos? Pero no sé, es que es apenas la primera vez que lo escucho. Yo no se lo había oído a ninguna persona vinculada a la campaña de Duque. Lo segundo, hay que pensar, aunque dice Efraín que es una dicotomía retórica lo que plantea Ryan, Duque tiene solo dos opciones: o gobierna alineado por Uribe o gobierna desalineándose de Uribe. Y para él eso tiene un tercer camino, es gobernar con autonomía. Gobernar con autonomía es desalinearse. Es así de clarito. Pero también eso queda preocupado. Y tercero, que eso sí ya es mi preocupación, la mía, a mí me mortifica mucho que el expresidente César Gaviria también en 1980, cuando fue un como el sucesor de la lucha de Luis Carlos Galán Sarmiento, miren cómo nos metió el país, miren cómo acabó la agricultura, la industria nacional. Yo me acuerdo del IFI, el Instituto de Fomento Industrial, se acabado de una, y acabó muchas otras de las instituciones democráticas que sustentaban, llamémoslo, el capitalismo nacional, porque él dijo: bienvenido al futuro, abramos las puertas del país sin prepararnos, pero vamos a traer la confianza inversionista. Esa frase, la confianza inversionista, no debiera habérsela abrogado el expresidente Álvaro Uribe. Esa frase debiera estar en los tuétanos de César Gaviria, que hoy, muy mondo y lirondo, apareció sentado a manteles con Iván Duque. Y quiero cerrar... Pero le aclaro antes de que cierre. Tanto el nuevo liberalismo como el comunismo, el socialismo, el capitalismo, modelos fracasados todos. Bueno, y quiero cerrar invitándolos a que lean la columna de María Jimena Duzán. Muy bueno. ¿Por qué será que Gaviria se sentó a manteles con el uribismo? ¿Qué es lo que está cuidando? Y eso compromete a un empresario muy notable del Valle del Cauca, con el hijo de César Gaviria. Ahí estamos hablando de nuevo de eso que todos llamamos genéricamente corrupción. La corrupción tiene rostro propio, tiene mano propia y tiene bolsillos propios. No nos engañemos. Buenos días.